Bueno, un cordial saludo para todos los ya seguidores que tenemos en este espacio de Un Café con Jesús, que ha sido de bastante buena recepción y eso por supuesto que motiva muchísimo. Como siempre estamos aquí con nuestro gran contertulio Ricardo Puentes, ese gran amigo, este gran siervo del Señor, ¿no? Que yo también estoy en oración para que venga la verdadera fe. Vamos a ver qué pasa. Y hoy hay un tema interesante que además es de mucha actualidad en este país, y es que yo pensaba que había sido prueba superada el intento eh, absolutamente fallido y vergonzoso de, del señor Gustavo Petro cuando estuvo en la alcaldía mayor de Bogotá, que quería, pues, que quería, ¿no? Y que llegó a desarrollar en parte el programa de repartirle drogas a las personas y bueno, entonces que todo el mundo podía consumir, etcétera, etcétera. Eh, un presidente anterior, eh, pues nos protegió un poco con un decreto que prohibía este consumo libre en todas partes y todo esto. Pero ahora resulta que el señor Petro desde la presidencia, que por supuesto tiene mucho más poder que cuando era alcalde, pues volviendo a sus viejas andanzas de querer que los jóvenes se acaben, que la juventud se destruya, pues ha derogado este decreto y ha quitado, pues, por supuesto, unas herramientas muy importantes, unas herramientas muy valiosas a la fuerza pública respecto de la lucha contra el microtráfico. Básicamente esa es como la primera consecuencia. Y bueno, hoy vamos a estar tratando ese tema con esta introducción, entonces quisiera pues trasladarte inmediatamente la pregunta para no perder tiempo. ¿Qué opinas tú, Ricardo, de esto? Tú que tienes tanta cercanía pues con todos esos temas de la alta política, ¿qué, qué, qué efecto puede tener esta derogación y qué podría traer como consecuencias al país? Pues gravísimo el problema social que va a traer. Esto es un paso más hacia la agenda de George Soros en Colombia, los negocios del narcotráfico. Y, y pues se veía venir y se esperaba, solamente que no se creía que lo fuera a hacer por decreto. Entonces, por decreto dejó el crimen campante. Imagínate, ahora pueden estar fumando o metiendo droga, consumiendo droga en cualquier lugar, a cualquier hora, y la policía no puede hacer absolutamente nada. Es lamentable, desmoralizador todo esto que está pasando en Colombia. Muy doloroso. Analizaba hoy un amigo que es psicólogo las consecuencias que pueden traer, porque si bien es cierto a nivel social, indudablemente que trae consecuencias gravísimas, pero ¿qué consecuencias puede traer a nivel individual, a nivel de la persona? Y entonces él me decía, es que eh, digamos que una persona como nosotros, con más de 40, o ya quienes pasan de 50, etcétera, tengan un consumo de droga, pues digamos que está mal, pero de alguna manera nuestro cerebro ya está desarrollado a lo que tenía que desarrollarse, ya se cerró, ellos los psicólogos llaman que ya se cerró el cerebro, ya es una persona que su proyecto de vida lo hizo. Bueno, yo decidí ser abogado, yo decidí ser periodista, yo decidí ser conductor, lo que sea. Yo ya soy un padre de familia, ya soy una persona que tengo mi vida desarrollada, es decir, a estas alturas de la vida yo no voy a mirar si voy a prestar servicio militar o qué voy a hacer con mi vida, porque pues ya básicamente la hice. Mientras que un joven, un muchacho de 16, 18 años, pues es una persona que apenas va a empezar su proyecto de vida, seguramente ni siquiera todavía lo tiene, apenas lo está pensando, apenas lo está desarrollando. Es una persona que todavía no ha ido a una universidad, que menos va a haber hecho un posgrado,
no ha ido a una empresa a trabajar, no se sabe si lo que quiere es ser empresario o qué, y que se le dañe el cerebro, porque indudablemente, las drogas dañan el cerebro, lo dañan. La misma marihuana, para no ir tan lejos, que es la droga más suave que existe, que es por la que normalmente entran todos los que terminan en este flagelo. La marihuana ocasiona un daño irreversible en el cerebro, con mayor razón ya las demás drogas que son, decir, mucho más desarrolladas y mucho más complejas en sus componentes químicos. ¿Qué va a pasar con un muchacho de estos? O sea, y la pregunta es porque la verdad, pero cuando hay antecedentes, uno como que no está prejuzgando, ¿no? Porque, como decíamos, el señor Gustavo Petro ya estuvo en la alcaldía, entonces ya hay antecedentes. Y hay antecedentes de sus propuestas y hay antecedentes de sus ideas. Para mí, cuando hablan de que el presidente guerrillero, que no sé qué, pues a mí casi que ni siquiera me interesa si fue guerrillero o no. Es que el problema no es que haya sido guerrillero, porque a veces, digamos, hay guerrillas que podría uno justificar cuando están luchando contra regímenes que son destructivos. Por ejemplo, eh, es decir, si uno tuviera en sus manos, y yo lo digo aquí, quizá me meta en problemas, pero lo voy a decir, si uno tuviera en sus manos tumbar un régimen como el régimen de China o como el régimen de Norcorea, lo haría. O sea, yo lo haría. O sea, yo lucharía contra un régimen como el norcoreano, que es un régimen criminal. Eso yo lo haría. Entonces, seguramente como que una posibilidad de enfrentarse a, a regímenes puede ser legítimo en determinadas situaciones. Entonces, si él consideraba o no que el régimen de Colombia valía la pena atacarlo, pues bueno, digamos que lo pensó, no me interesa. El problema no está ahí, el problema no es si es un guerrillero o no es un guerrillero, el problema es qué es lo que quiere hacer entonces de ahora hacia el futuro con el país, porque estoy prácticamente seguro que no lo está haciendo porque es que ama a los jóvenes y quiere que ellos tengan un libre desarrollo de la personalidad. No, él va a dañar la sociedad, él va a dañar el futuro del país, porque cuando yo daño la juventud, estoy dañando unas personas que van a ser profesionales dentro de 5 o 10 años. Estoy dañando eso. Y entonces, ¿qué clase de médicos, qué clase de ingenieros, de abogados, de arquitectos es los que vamos a tener en el futuro en el país? ¿Qué clase de un piloto que esté drogado y que se le dé, que se sienta Superman y entonces se le da por estrellar el avión? O sea, es decir, porque puede tener un daño cerebral irreversible que no sabemos ni siquiera qué consecuencias tiene. Y eso por consecuencia natural va a destruir la sociedad. Entonces, ¿cuál es su propósito con legalizar eh, ese consumo, ¿cierto? Con derogar un decreto que de alguna manera medio nos protegía, con derogar un decreto y simplemente argumentar con respuestas que seguramente no las cree ni él mismo, porque son respuestas rebuscadas, que realmente eso va en beneficio de la sociedad. ¿Cuál es el beneficio? Se supone que las personas que votaron por este personaje, porque yo no voté por ese personaje, em, las personas que votaron por ese personaje dicen que querían un cambio. O sea, yo les preguntaría, ¿realmente el cambio era eso? O sea, el cambio es que su hijo, porque usted fue el que votó por él, para que su hijo le dañe en el futuro, ¿de verdad? Para que llegue incluso contaminado con drogas y cuando engendre a su nieto, porque va a ser su nieto, entonces venga con quién sabe qué situación grave, que puede ser con una anormalidad o no sé con qué cosas, pero ninguna droga, aún las recetadas, porque hay drogas recetadas delicadas, ninguna droga está libre de contraindicaciones, ninguna. Y cuando yo caigo en una adicción, pues el tema es peor, porque está bien cuando yo estoy regulado por un médico, por un psiquiatra, por ejemplo, y me recomienda un medicamento, pues ese medicamento me va a nivelar.
me va a nivelar una serie de químicos que debe generar mi organismo y que no los está generando, y bueno, con un medicamento. Pero cuando yo simplemente voy a tener un consumo libre, voy a tener el consumo de lo que quiera y las porquerías que me quiera meter en la cabeza y estallarme el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que está buscando con nuestra sociedad? ¿Qué es lo que quiere hacer del país, señor Gustavo Petro? Esa sería la pregunta, y sería la pregunta para los que votaron por él y para los que todavía siguen creyendo que el cambio que nos traía él era para mejorar. Sí, pensando, por ejemplo, en el tema del consumo libre, significa que también una persona puede andar con su marihuana y con su droga entre el bolsillo, incluso para venderla en colegios, en escuelas, y no va a pasar absolutamente nada. Es de verdad, como tú decías, el ocaso ya de una sociedad bajo estas circunstancias. Lo que se viene de aquí en adelante es, tú sabes lo que trae la droga, mucho crimen, trae problemas sociales, trae problemas en la familia, trae caos por todo lado. No había pensado en eso. Un tipo que esté conduciendo bajo efectos de la droga puede causar cualquier accidente, no solamente en un avión, en un carro. Es terrible, ¿verdad? Y la oposición no sale de Twitter diciendo Petro guerrillero, Petro comunista, y ya con eso hicieron todo. Entonces, Hola. Recientemente YouTube habilitó la posibilidad de membresías para este canal. Esa es una muy buena noticia, ya que podemos ofrecer beneficios especiales a quienes se unan como miembros del canal. No, de ninguna manera. Los videos seguirán siendo libres porque esa es la razón principal de nuestra misión. Las membresías ayudarán muchísimo a que podamos emitir mucho más material, ya que cada video necesita bastantes horas de preparación, de edición, de producción. Y con su ayuda podremos financiar mejor esta labor. Tiene varios beneficios. Las conferencias y talleres que ofrecemos de cuando en vez no tendrán absolutamente ningún costo. Tendrán copia gratuita de los libros que se vayan publicando a futuro. Tendrán acceso privilegiado a las charlas y sesiones de preguntas que vayamos a tener en el futuro. Acceso a emisiones en directo. Emojis e insignias especiales que los identificarán como miembros de este canal. Solo dele clic en unirse. Es muy sencillo. Y ahí pueden escoger la clase de membresía a la que desean pertenecer. Esta es una nueva alternativa para que ustedes, si lo desean, nos apoyen. Denle clic aquí en unirse. Y de nuevo, las personas que ya están suscritas, no se preocupen, no va a pasar nada, nada cambiará, seguirán siendo igual que antes, teniendo acceso a nuestros videos que regularmente publicamos. Muchas gracias. hicieron todo. Sí, Entonces, nomás, no presidente tenemos, guerrillero. Pues, sí, a mí, como digo, a mí no me importa si es guerrillero o no, me importa es qué es lo que va a hacer con el país. Esa es la preocupación enorme que tengo. y ya vimos lo que están haciendo en el Congreso. En el Congreso es donde se puede hacer todo, pero no hacen nada. La oposición no hace absolutamente nada. Hacer quórum para que salgan las medidas como la reforma a la salud y este poco de cosas que ha sacado adelante Petro. Haciendo quórum y por debajo de cuerda arreglando. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Senado con el Centro Democrático, fue el primer bloque de congresistas del Centro Democrático y estaba sacando adelante la reforma Juan Manuel Santos. Hacían debate en algún momento donde no había votaciones, pero el Centro Democrático se salía para presionar algún arreglo, alguna cosa, pero prometió o arreglaron bajo cuerda que, que tenía que hacer quórum, que no dijeran que voto a favor, pero solamente que hicieran el quórum para sacar adelante esta reforma tributaria. Fue la primera de Santos. ¿Cómo me enteré yo? Porque pues a mí no me contaban de ese tipo de cosas, obviamente, pero alguien de alguna UTL, de una unidad de trabajo legislativo de algún senador del Centro Democrático, dijo, va a llegar muchísima plata
aquí al Centro Democrático, a los congresistas. Y yo, ¿por qué? Dijo, porque es que es una serie de contratos millonarios. Y se frotaba las manos diciendo, nos va a llegar dinero. Eran contratos que les habían prometido a los congresistas del Centro Democrático para que hicieran quórum. Y el quórum se hizo y efectivamente los contratos llegaron. Pues fue una feria de millones. Y ahí fue donde digo, aquí, ¿qué está pasando? Pues era increíble para mí en ese momento saber aceptar eso. Fue en los pocos meses que yo me retiré. Y bueno, entonces eso está pasando. Entonces la tal oposición no está haciendo absolutamente nada y por eso insistimos en la necesidad de llegar al Senado, Rafael, pero creando un partido, o sea, no solamente como un movimiento que el que tenemos con Nueva República, sino es necesario establecer el partido que se fortalezca en el Senado cuando Dios quiera llegues y se fortalezca ese partido, porque es la única manera de hacer los cambios desde el Congreso. No hay absolutamente nada más. Mientras tanto, toca esperar y aguantar todas esas cosas que está haciendo Petro con la anuencia del uribismo. Del uribismo. Con la anuencia del uribismo. Precisamente yo quería tocar ese último punto que tú has tocado, y es que, y es la necesidad, porque es que el ciudadano, el buen ciudadano, para no, repito con lo que decía en un programa anterior, para no hablar de los ciudadanos de bien, como que siempre se encasilló que la gente bien es la gente que tiene dinero, entonces los que no tenemos dinero, pues no somos gente de bien, pero el buen ciudadano, ¿cierto? Esa persona que realmente le preocupan los principios, los valores, esa persona que realmente le preocupa su hijo en el colegio, qué va a pasar con su hijo, de realmente a qué van a ir ahora a la universidad, de todo eso, eh, se siente desprotegido, porque es que realmente quién lo está representando, con eso que tú nos acabas de decir, que es extremadamente grave, eh, ¿cuál es su esperanza? O sea, una bancada de oposición que por debajo de cuerda puede estar negociando quién sabe qué cosas y listo, y a lo último terminan simplemente, o si no apoyando, porque de pronto no les lleguen al precio, pero terminan simplemente bajando la cabeza y dejando que pase, porque es muy fácil. El que es zorro, el que es viejo zorro, o como dicen en el adagio popular, perro viejo late echado, pues, es decir, ellos saben cómo se maneja desde allá y simplemente dicen, bueno, entonces yo no voy ese día a la sesión y listo. Entonces no voté, pues sí, no voté, pero tampoco hizo oposición, o sea, no estuvo. Y ya, y como siempre y cuando haya quórum, porque no necesita que estén todos los congresistas para aprobar, pues simplemente una persona que no estuvo, pues no estuvo. Entonces su voto no fue en contra ni a favor, sino que no estuvo. Y eso pasa como dice nuestro Señor en el Evangelio, el que no recoge conmigo desparrama. Así es. Eh, y entonces ahí, en el entender que el ciudadano común, que el ciudadano de verdad, la persona de a pie, el trabajador, la madre de familia, los que creemos en estos valores, ¿quién, quién nos está representando? Ahí es donde se crea la necesidad de un partido como este, Sí, de un partido político que realmente represente los intereses de la mayoría de los seres humanos, porque yo estoy seguro que la mayoría de los seres humanos somos buenos seres humanos y nos estamos dejando doblegar por una minoría, como pasó con el LGBTI. Es decir, yo no creo que de 54 millones de colombianos, 27 millones sean LGBTI.
como para que digamos que al menos son la mitad, mucho menos la mayoría. Y entonces, ¿por qué pasan en el Congreso y pasan en las altas cortes las normas que los benefician? Tiene que alguien estar pagando por eso. Eso no es gratuito, porque la mayoría, yo me resisto a creer que la mayoría estén de acuerdo con eso, o que la mayoría estén de acuerdo con que se le quite la vida a un bebé en el vientre de la madre. Yo me resisto a creer. Lo mismo me resisto a creer que la mayoría de verdad quiera que sus hijos les estallen el cerebro con drogas que las pueden consumir en la esquina de la casa, en la panadería, en el parque, en cualquier lugar, porque pues no se va a poder contrarrestar. Yo me resisto a creer que la mayoría de los colombianos seamos de una raza tan miserable como para que querramos contribuir a destruir nuestro país, a destruirnos nosotros mismos, ya que los hijos y los nietos, quienes tengan que vivir, las futuras generaciones, tengan que soportar un poco de enfermos mentales porque van a quedar con graves secuelas, que simplemente nos tengamos entonces que destinar los recursos a salud mental, porque eso es lo que va a tocar hacer, porque estaremos llenos de personas con el cerebro dañado gracias a este personaje que en este momento sí podríamos decir con toda tranquilidad que es un criminal que está gobernando el país, un criminal que quiere matar a nuestra juventud, irla destruyendo poco a poco hasta que se destruya el país. Ahí es donde tenemos que entrar, levantar nuestra voz y decir, espere un momentico, aquí hay quien le va a decir a usted que no. Aquí hay quien va a contrarrestar eso y quien le va a decir, mire, un momentico, usted no va a hacer esto porque la mayoría de los colombianos tenemos otro pensamiento, tenemos otros valores, otros criterios y lo que más debemos defender es nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, que son el futuro de este país. Sí, y hay que volver a decirlo, no hay ninguna otra manera de hacer cambios sino desde el Congreso. En este momento hay gente que pone por Twitter encuestas, está a favor de la medida de Petro, y muchos dicen no. ¿Y qué va a Exacto. pasar? No pasa nada. Los Sí. congresistas que deberían estar haciendo oposición real desde el Congreso en Twitter, siendo terrible la medida, qué mala medida, pero no hacen nada, nada, nada en el Congreso. Pero necesitamos llegar al Congreso, Rafael. Yo creo con lo que acabas de decir de esas consultas que hacen en Twitter y en esas redes sociales, y que la mayoría dice que no, pues es que nosotros también dijimos que no cuando el famoso acuerdo de La Habana, y a lo último se dijo que sí. Sí, es decir, que la ciudadanía diga que no vale, o sea, no importa. Yo quisiera de verdad que el ciudadano que nos está viendo en este momento, en este directo, tuviera claro esto, su no le importa a nadie. La única manera como usted podría contrarrestar que este tipo de cosas no pasen en un país es que cuando haya las contiendas electorales, usted la tenga clara y usted sepa por quién es que está votando, que no se trata de un cambio por el cambio, como les metieron en la cabeza. No es que queremos un cambio, sí, pues ahí tiene su cambio. Su cambio es que ahora, en vez de proteger a sus hijos, ahora les van a meter drogas. Su cambio es que le subieron a la gasolina. Eso es su cambio. Si ese era el cambio que usted quería, pues bien, le felicito. Pero estoy seguro que la mayoría de los colombianos no queríamos ese cambio. Seguramente todos queremos un cambio, pero no ese. No para empeorar el país, sino para Sí, tratar de sacarlo adelante. así es, así es. Bueno, mi querido Rafael, llegamos ya al fin. Fue bien, bien corto y sustancioso este Es programa. importante, sí. Entonces vamos y los esperamos. Muchas gracias por la audiencia a todos y los esperamos en un programa nuevo, con un nuevo tema dentro de 8 días. Muchas gracias, Rafael. Todos están invitados siempre a compartir con nosotros un café con Jesús. Un café con Jesús, sí, señor.